Bien. Como dijimos, empezamos con la unidad de vectores. Por el momento vamos a definir a un vector como un ente matemático, ¿sí? Después, a medida que vayan introduciéndose un poco más en la carrera, van a ir viendo en materias como física, como álgebra. Una de las definiciones de vectores es, por ejemplo, un segmento de recta orientado, ¿sí? Etcétera, pero por el momento nos vamos a quedar con eso, que es un ente matemático que tiene ciertas características, ¿sí? Nosotros lo hemos visto en la unidad pasada, magnitudes, y hemos visto que hay magnitudes escalares y hay magnitudes vectoriales. Obviamente, al trabajar con vectores, también vamos a trabajar con magnitudes vectoriales. Habíamos dicho que las magnitudes escalares quedaban definidas solamente por un número y la unidad correspondiente. En cambio, las magnitudes vectoriales necesitan, además del número y de la unidad, esto que vamos a empezar a ver ahora, que son los vectores, ¿sí? Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿sí? Es que los vectores poseen las siguientes características. ¿Alguno se acuerda? ¿Alguno quiere ayudar? Vamos a hacer un pequeño mapita conceptual, ¿sí? Poseen origen o punto de aplicación, ¿sí? Me parece que hay un micrófono abierto. No puedo ver de quién será, pero por favor, si ustedes pueden fijarse para que no interfiera, ¿sí? Entonces, posee origen o punto de aplicación, cualquiera de las dos formas, que nosotros vamos a definir como justamente donde empieza este vector, ¿sí? También posee módulo, que nosotros al módulo lo vamos a definir como el valor, ¿sí? En números de la magnitud, o sea, la longitud del vector. Vamos a hacer un dibujito y vamos a ir poniendo lo que corresponde en cada caso. Bien, buenísimo. Módulo, origen, dirección y sentido, nos dice Andrés. Bien. Nosotros vamos a tener en cuenta que el módulo de un vector lo vamos a representar entre dos líneas, ¿sí? Vamos a poner acá B, ¿sí? Siempre que estemos hablando del módulo lo vamos a representar de esta manera. Otra de las características, como dijo su compañero, va a ser dirección, ¿sí? O también lo podemos encontrar como línea de acción, ¿sí? Esto depende de la bibliografía que consultemos, ¿sí? Y por último, el sentido. Bien. Entonces, ahora sí, vamos a hacer el dibujito. Nosotros vamos a tener un vector que, como ya hemos hablado, lo representamos como una flecha, ¿sí? Entonces, nuestro origen va a ser este punto, ¿sí? Vamos a ponerle origen. Después vamos a tener el módulo. El módulo sería la longitud que vamos a tener desde el origen hasta el final del vector, ¿sí? Después, la dirección, o como habíamos dicho también, recta de acción, vamos a representarla, a ver, haciendo así, creo que está en el apunte, ¿sí? De línea punteada.
Y por último teníamos el sentido, que el sentido a nosotros nos lo va a indicar la cabeza de la flecha. ¿Sí? Bien. Eso es lo preliminar, ¿sí? Que hay que tener en cuenta. Como ya dijimos, la definición, el vector, que hasta el momento lo vamos a tomar como ente matemático, y los elementos que lo componen. Origen, módulo, dirección y sentido. ¿Sí? Si estamos bien hasta ahí, yes. Si estamos bien, vamos a pasar al segundo tema, o sea, dentro de la unidad, que son las operaciones con los vectores. Primero vamos a hacer un pequeño resumen de cuáles son las operaciones posibles y después vamos a empezar a desglosar cada una, ¿sí? Y después de eso vamos a parar la grabación y ahí vamos a empezar a interactuar con ustedes para que no se sientan, no tengan vergüenza ni nada, porque se esté grabando. ¿Estamos? No, profe, no hay ningún problema. Bien. Entonces sigamos. Vamos a hacer acá como si pasamos de tema. Y vamos a hacer operaciones con vectores. Ustedes me dijeron que llegaron a verlas a todas, las operaciones, ¿sí? Entonces acá las vamos a ir numerando. Primero vamos a desarrollar la suma entre dos vectores. Después vamos a desarrollar la resta o sustracción de vectores, sí, no me acuerdo con qué nombre está en el apunte, no lo tengo acá a mano para consultar, ¿sí? Y vamos a ver cuál es la relación entre estos dos, ¿sí? Bien. Después de eso, vamos a pasar al producto entre un vector y un escalar. ¿Alguien se acuerda o se anima a decir qué es un escalar? Si no me equivoco, profe, cuando va en forma creciente. No, un escalar es un número, ¿sí? Un número cualquiera. Vamos a ver qué pasa, cuáles son los casos que se pueden dar cuando multiplicamos un vector con un número cualquiera, ¿sí? Después vamos a ver producto escalar, ¿sí? O también lo llaman producto punto, ¿sí? Y por último, producto vectorial. ¿Sí? Estas son todas las operaciones que vieron, ¿verdad? Con la profe Laura el sábado. ¿O agregué una que no vieron? ¿Me comí alguna? Bien, supongo que no. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a desglosar cada una. Vamos a empezar con la suma. Nosotros para desarrollar la suma de vectores, ¿cuántos vectores se pueden sumar? Nosotros podemos sumar la cantidad que queramos, ¿sí? Ahora vamos a ver
que hay diferentes métodos de suma de vectores, dependiendo cuántos vectores nosotros queramos sumar, vamos a utilizar uno o el otro. ¿Ok? Entonces, dijimos que tenemos diferentes métodos. Uno de ellos es el método analítico, que por el momento lo vamos a dejar acá, pero no vamos a entrar en eso, por eso les preguntaba al principio de la clase si habían visto descomposición de vectores y toda esa parte, por el hecho de que es necesario ver eso antes de meternos de lleno al análisis del método analítico. Lo podemos analizar con el teorema del coseno o mediante las componentes de un vector, o también, bueno, por trigonometría. Estuve hablando con Fede, su tutor de matemática, y la semana que viene van a entrar con trigonometría, entonces vamos a ir parejo con el desarrollo de estas dos unidades, tanto método analítico de vectores como trigonometría en las distintas tutorías, por las dudas que surja algún problema, alguna duda, algún inconveniente, cualquiera de los dos tutores les puede ayudar, ¿sí? Entonces, por el momento nosotros nos vamos a centrar en esta parte, en el método gráfico o geométrico. A su vez, este método gráfico o geométrico también se divide en dos. Vamos a tener el método del paralelogramo, que es el primero que vamos a ver. Vamos a ponerle 1.1, ¿sí? Porque estamos acá en el inciso 1 de lo que establecimos arriba. Y también el método de la poligonal, 1.2, ¿sí? Las demás operaciones, como les dije acá arriba, la suma y la resta están relacionadas. Estos métodos se aplican tanto para suma como para resta, teniendo en cuenta algunas consideraciones que vamos a ver más adelante cuando pasemos a la parte práctica. Así vamos a ver resolver un ejercicio de cada uno para ir explicando qué pasa en cada caso, ¿sí? Me está olvidando de decirles, estos métodos, el método gráfico, puede albergar algún tipo de error. ¿Por qué? Por el hecho de que no estamos haciéndolo meticulosamente como se hace en el método analítico, sino que justamente al ser un método gráfico nosotros vamos a dibujar, a graficar los vectores, y puede que tengamos algún error, no sé, contamos mal los cuadritos de la hoja, pusimos mal la regla, la regla también puede que tenga algún tipo de error, ¿sí? Entonces, muchas veces pasa que más adelante, cuando veamos el método analítico, se les va a pedir tal vez que hagan la comparación en el mismo ejercicio, lo resuelvan por el método gráfico y por el método analítico, y tengan un error, no sé, capaz el método analítico les da 5,3 el módulo del vector, y el método gráfico 5,4, 5,2, ¿sí? Puede pasar, no es preocupante, sino que hay que tener en cuenta que esta parte que estamos estudiando ahora, método geométrico o gráfico, puede albergar algún tipo de error, ¿sí? Entonces, como les decía, la suma y la resta están relacionadas, se resuelven de la misma forma con estos métodos. Y después vamos a tener los distintos productos. El producto entre un vector y un escalar, el producto escalar o producto punto, y el producto vectorial o producto cruz, también se le dice, ¿sí? Ahora vamos a parar la grabación, así empezamos a interactuar con este tema, ¿sí? La suma de vectores. Quiero que me digan si hicieron algún ejercicio, si no lo hicieron, empecemos a trabajar
en conjunto, ¿sí? Yo voy dibujando y ustedes me van diciendo cómo resolver. Así que por el momento vamos a parar la grabación y después, si vamos rápido con esto y pasamos a la parte de los productos, volvemos a grabar para explicar así la definición de los productos y después trabajar con ejercicios parando de vuelta la grabación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, sí.